teobroma.mx. Hola, bienvenidos a otro Teobroma, muchas gracias por acompañarnos. Doy en esta ocasión nuevamente la bienvenida a Carlos Umbral. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Julio, muchas gracias. Gracias. Esperamos que todos los que nos acompañan también estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos otra vez y vamos a seguir con este tema con el que empezamos la vez anterior, que es una serie de reflexiones sobre lo efímero y sobre lo inevitable de la muerte, ¿no? Así es. En esta ocasión, ¿con qué nos vamos a entretener? ¿Qué es lo que vamos a revisar? Bueno, vamos a revisar fragmentos de un texto de la literatura española. Sí. Que bueno, pues es un texto clásico porque aborda también elementos que, como hemos dicho en otros programas, logran atinar en lo que es específicamente, digamos, un sentir humano, ¿no? Que es esta sensación que compartimos todos, independientemente de la época, de las circunstancias. No todos atinan, es decir, no toda la literatura podríamos decir que es humana, ¿no? Aunque viene de lo humano, digamos, pero no impacta precisamente en esos elementos fundamentales que tiene que ver con el humanismo, ¿no? Entonces, el humanismo, más allá de ser una escuela filosófica contemporánea, o así definida a partir del siglo XIX y madurada en el siglo XX, el humanismo es, digamos, lo que hace que el pensamiento, las reflexiones, se centren en lo humano. Por ejemplo, el milagro griego de hace 25, 26 siglos es fundamentalmente humanista. ¿Por qué? Porque se centra en lo humano. Claro. Es decir, se salta de lo exclusivamente teológico, o sea, el teocentrismo, sí, lo que está centrado en los dioses, en el antropocentrismo. Un siguiente brinco, o al menos de la historia de Occidente, que se da hacia el humanismo o el antropocentrismo, es durante el Renacimiento. Que claro, precisamente es un renacimiento del pensamiento clásico, que era ya antropocentrista, ¿no? Sí, entonces, otra vez se vuelve a pensar y a centrarse y a pensar en lo humano. Y que ya haremos algún programa sobre eso. Por ejemplo, los primeros elementos primer discurso sobre la dignidad del hombre, pues viene del Renacimiento. Y es un texto que me gustaría que lo platicáramos aquí. Claro, claro. Pero bueno, ahorita no vamos a llegar hasta el Renacimiento, sino vamos a estar un poquito, bueno, digamos que esto está en una transición entre el pensamiento medieval, muchos consideran que es pensamiento medieval, otros que no, que ya es pensamiento renacentista, sí, pero bueno, finalmente es una reflexión literaria que se hace a través de lo literario, pero que sí nos lleva hacia ese factor de humanidad o de humanismo más bien, ¿no? Entonces el texto debe ser muy conocido por la gran mayoría de hispanohablantes, porque bueno, pues es prácticamente una lectura obligada en los primeros años, pero que siempre es importante estar reflexionando sobre ella, al menos la primera parte, que es muy breve, sí, pero que nos va a permitir entrar en nuestro tema. Muy bien. Entonces, estamos hablando de un poeta que muere joven, curiosamente, ¿no? Muere antes de cumplir 40 años, y es Jorge Manrique. Jorge Manrique. Así es. ¿Cuál sería el contexto de las coplas que escribe Manrique? Lo que pasa es de que Jorge Manrique pertenecía a digamos, un sector social en España, España del siglo XV, sí, privilegiado. O sea, no es un texto que venga de clases oprimidas. Ya. Jorge Manrique había sido soldado y estaba relacionado con la política de España en ese momento, ¿no? Su padre también era una figura importante, y cuando muere, pues él le dedica esas coplas. El asunto aquí es de que sí habla de su padre, don Rodrigo Manrique. Rodrigo Manrique. Ajá. Él es Jorge Manrique, el poeta. El punto aquí es de que, si bien habla de su padre ya en lo personal, como que en los logros que él tuvo, lo que hizo, en la excelentísima persona que pudo haber sido,
las primeras partes de las coplas son fundamentalmente filosóficas, porque abordan ideas. Ya. Abordan ideas que, bueno, las ideas, la idea caracterizada como tal, o sea, las ideas deben de tener un rasgo de universalidad. Es decir, vamos a ver, la idea de muerte. La idea de muerte está presente en todas las culturas. Claro. Cada una le fue dando especificaciones. Sí. Y en tal caso, bueno, al volverla específica, la va separando de ser nada más una idea y la va rodeando de, digamos, una tendencia a ser más, como más científica, pues vamos a pensarlo así, o sea, lo específico es lo científico, pero lo general es la idea. Entonces, la muerte es la idea común a todo el ser humano, ¿no? Claro. Y bueno, como hemos platicado otras veces aquí, la muerte, bueno, pues la han practicado grupos antiguos, incluso precivilizados, ¿no? O sea, esta idea de los enterramientos que se han encontrado enterramientos neandertales, por ejemplo, que pudieran ser los más antiguos que conocemos. Estamos hablando de rituales funerarios, rituales mortuorios. Pues son atávicos, es decir, por ejemplo, hay enterramientos neandertales en los que, bueno, ya que se hace el trabajo de paleoantropología, se encuentran restos de flores, por ejemplo. Ya. O de ocre, que es las tierras rojas, las tierras de óxido. Sí. Interesante porque, bueno, lo rojo tiene que ver con la vitalidad, tiene que ver con la sangre. Es como si esa tierra roja que arrojaran sobre el cadáver tuviera que ver con ¿no? A través del pensamiento mágico, regresar la vitalidad o acompañar con vitalidad, una vitalidad roja, la rojedad de la sangre, a ese cuerpo que ya es inerte. Claro. ¿No? Pero también hay flores, por ejemplo, ¿no? Y a veces hay utensilios que quizá el muerto utilizó en vida. ¿No? Entonces, entonces sabemos por esto que había la idea de muerte. Ya. Sí, como acompañarla con una serie de objetos que te remiten a la vida, a la vitalidad, Así es. al que no se acaba todo totalmente, ¿no? No sé, una especie de acompañarte en esa transición, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues vamos a leer, es un fragmento poderoso, es el primer fragmento con el que se abren las coplas, y vamos a irlo analizando por parte. Primero lo voy a leer todo de corrido. Claro. Y vale la pena ir línea por línea. O sea, es tal su poder simbólico, tal su poder de abstracción de ideas, que bueno, pues conviene explorarlo de esa manera. En realidad las coplas, bueno, es un texto más o menos largo. Sí. No lo vamos a hacer en el programa de Teorema, pero vamos a explorar por lo menos la primera copla y quizá algunas ideas de otras, ¿no? Muy bien. Pero bueno, y dice así, ¿no? Dice: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Entonces, bueno, es una copla, es muy bella, es muy musical, es altamente impactante. Sí. Y bueno, vamos a abordarla, ¿no? La primera frase, o sea, dice: recuerde el alma dormida. Esta es una oración de tipo... es una orden, digamos, es una oración ejecutiva, de ejecución, sí, imperativa, que dice: recuerde el alma dormida, ¿no? O sea, es decir, está invocando y está ordenando, le está ordenando al alma. Un alma adormecida por la vida, un poquito como lo de el texto egipcio que analizamos en el anterior Teobroma, sí, que le dice, bueno, tu alma está adormecida por la vida o por la vejez o por lo que sea. Entonces lo primero que le está diciendo, y abre perfectamente la copla, es que recuerde, o sea, que tu alma dormida, que recuerde.
Vamos a centrar tu atención aquí. Así es, como si estuvieras soñando en vida, Ajá. como si la vida fuese sueño. Ok. Calderón de la Barca estaría orgulloso, ¿no? Pero bueno, finalmente sí hay una especie de onirismo a través de la vida. Ujú. O sea, es una vida de ilusión y error hasta cierto punto, o dejémoslo ni de ilusión, Claro. de espejismo. Ujú. Entonces él le dice, a ver, recuerde el alma que está dormida, que recuerde. Mm. Y luego dice, avive el seso y despierte. ¿No? Entonces, aquí se pasa del alma al intelecto, ¿no? Avive el seso, o sea, Ujú. y despierte, o sea, otra vez remite al alma dormida, ¿no? O sea, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte. Ya. Ujú. Mente y espíritu atentos a esto, ¿no? Exactamente. Ujú. Contemplando, o sea, percibiendo, estando consciente, cómo se pasa la vida, o sea, el proceso de vida, el tiempo, Sí. tempus fuit, ¿no? La fugacidad del tiempo, Ujú. y cómo se viene la muerte. Ya. Tan callando, o sea, calladamente, Sigilosa sin sentirlo. sigilosamente, como un felino, ¿no? Sí. O sea, cómo se pasa la vida y cómo se viene la muerte sigilosamente. Ujú. Cuán presto se va el placer, o sea, es decir, volvemos, o sea, sigues atento, sigues despierto. Fíjate qué fácil, qué rápido se va el placer. Sí. Cómo luego de acordado da dolor, o sea, cómo anhelas lo que ya dejó de ser placentero, Ajá. a la juventud, la niñez, lo que en algún momento te dio un gran placer, bueno, después deja de suceder y ya lo anhelas. Claro. Uh-huh. Y te da un dolor. O sea, es una condición humana, pues es completamente humanista. Ujú. Y aquí es donde empieza esta ilusión, o sea, cómo se retorna la ilusión. Dice, y cómo a nuestro parecer, o sea, cómo a nuestra subjetividad, cómo a nuestra limitación personal, cualquiera tiempo pasado fue mejor. O sea, esta ilusión de que lo anterior siempre fue mejor. Entonces es sumamente poderosa esta copla. Sí. Porque no te permite escapar, pues, ¿no? Como ser humano, ¿no? O sea, ¿tú qué sientas? ¿Puedes escapar? Después de haber escuchado esto. No, es que te está llamando, o sea, te habla de algo inevitable, puedes tratar de negarlo, puedes tratar de olvidarlo, pero inevitablemente vas a llegar a ese punto en el que pierdas todo lo que te causa gozo en estos momentos o lo que te causó, y además te duela no tenerlo. Anheles ese pasado en el que tenías un placer. Así es. Esa es la primera copla y bueno, finalmente yo apostaría muchísimo toda mi experiencia vital a que esta sensación es común a todos los seres humanos. Sí, sin importar cultura, región del planeta, eso es algo... Época. Lo que veíamos con la época de un personaje de hace más de 4000 años que llegaba a este sentimiento de nostalgia, de reflexión, de introspección, en el que estás ante un umbral y sabes que tienes que cruzarlo, pero antes te realizas esta serie de cuestionamientos, de reflexiones de lo que será tu vida, de lo que es tu vida, de lo que fue y de lo que viene después, que no sabemos de qué se trata. Y es curioso porque aquí nos volvemos a encontrar al Amají sumerio, sumerio babilónico, ¿no? Sí. O sea, cuando dice, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor, es el anhelo del retorno, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. O sea, vamos a ver cómo esta idea también del eterno retorno, pues la encontramos diluida e impregnando a muchas manifestaciones artísticas o manifestaciones culturales a lo largo de toda la historia del ser humano. Porque es esta idea, o sea, es la sensación, ¿no? A nuestro parecer, ¿no? O sea, está la alta subjetividad de la vida, cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Claro. Además, bueno, pues tiene una métrica y un diseño musical perfecto, pues por eso se eligen estos textos también para hablar de los logros que se hacen a través de la lengua.
Aquí sí hay una intención poética, además, más vinculada con lo que conocemos en estos tiempos que lo que sucedía con el escrito de hace 4000 años, ¿no? Sí tenía imágenes poéticas fuertes, pero quizás no era la intención como lo vemos aquí, ¿no? Era algo distinto, era otra forma de expresarse, quizá. Sí, de hecho la intención, y como bien dices, no es solamente poética, es decir, no solamente es estética, sino es filosófica, ¿no? Y por eso, y porque nos remite a universales, ¿no? Sí. Las ideas pues, son los universales, ¿no? A lo humano. A lo humano, los universales o las ideas de lo humano. Sí. Entonces vamos a leerlo otra vez porque bueno, la musicalidad es muy bella. Y pasaremos a la siguiente copla, comentaremos unas ideas y dejaremos este teorema con esta parte, ¿no? Porque sí es bastante fuerte. De hecho, en la liga vamos a dejar un vínculo para que ustedes puedan acceder a las coplas. Sí, nuevamente los invitamos a revisar la descripción del video, donde podrán encontrar un link para las coplas completas, que de verdad son muy recomendables en su lectura, porque es todo una serie de planteamientos, como mencionabas ya, filosóficos, no solo poéticos, que se remiten a esta serie de pareciera una crisis existencial, pero también nuevamente es un tema vigente porque es lo humano, ¿no? Voy a leer la primera copla, seguida de la segunda y un fragmento de la tercera. Sí. Porque aquí es donde se condensa no solo las ideas rebosan dentro de las coplas de Jorge Manrique, pero las ideas de inauguración o de detonación estética del texto. Sí. Y que lo estético no es nada más lo bello, no. O sea, lo estético es aquello que nos va a impregnar, nos va a afectar como seres humanos en varias de nuestras dimensiones. No nada más en lo material, que pudiera ser como el oído, sino en lo psicológico y en lo emocional. Claro. Pero también, y se logra a través de textos de este calibre, en lo intelectual, ¿no? Pues estamos hablando de las tres dimensiones humanas. Sí. O sea, el cuerpo, el ánimo o el cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Claro. Que en términos modernos, pues es el cuerpo, la psicología, las emociones y las ideas. Entonces dice así. Lo voy a leer así para que la misma musicalidad nos construye el argumento. Muy bien. Y bueno, pues también aquí tenemos algunas ilustraciones que nos acompañan, que nos están hablando de esta fugacidad, de esta universalidad sobre lo que nos vuelve frágiles y pues literalmente caducos. Muy bien. Dice así, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Y pues vemos lo presente, cómo en un punto se es ido y acabado. Si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, por todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Y bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Sí, las coplas son bastante largas, sí. Pero no vamos a perder de vista de que vuelve en la segunda copla, también aborda voy a decir algo paradójico, ¿no? Pero se aborda lo ilusorio de la realidad. Sí. O sea, ¿por qué es paradójico? Porque, realidad viene de una partícula que es res, ¿no? Que es el objeto, la objetualidad o la objetivación de la realidad, el objeto, la materialidad,
es ilusoria al mismo tiempo. Entonces a eso es a lo que se está refiriendo esa segunda copla, de que también, no nada más nosotros, él se sale, se brinca del yo y pasa a la realidad circundante. Dice, bueno, yo soy caduco, pero también todo lo que está alrededor de mí, o lo que está en contacto conmigo, es ilusorio también. Y esto nos va a dar las claves para el siguiente teobroma que vamos a platicarles, en donde analizamos dos cuadros sí, muy importantes, ¿no? O sea, entonces tenemos eso, el fin del yo, el del yo como historia, como proceso, pero también el fin de la realidad que contiene el yo, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos acceder a ella, es decir, no podemos acceder a la realidad, y esto nos abre otra reflexión, no sé tú qué opines. Sí. Es decir, tú piensas que con los sentidos, que tiene millones de años la evolución de tus sentidos, tiene millones de años la evolución de tu intelecto, pero tú piensas que con esos recursos es suficiente para acceder a la realidad como tal. Pues sería muy difícil afirmarlo, es muy complicado, y ahí viene también la fuerte carga filosófica de este escrito. Así es. Porque sí, ahí ya tiene un nivel de profundidad mucho mayor de lo que encontramos en unas coplas cualquiera, ¿no? Sí, ahí viene pues ya totalmente un cuestionamiento, no solo de uno mismo, como mencionas, sino también de esto que te rodea, que yéndote hacia la obra de otros filósofos, bueno, es algo también un tema apasionante, ¿no? Realmente te funciona, te es posible asir la realidad, comprenderla, es decir, esto es todo lo que hay, esto que captan mis sentidos, estos colores, estas texturas, es todo lo que se puede captar, y yo creo que sería difícil afirmarlo, ¿no? Sí, además, pues es evidente que no es así. Hemos creado un lenguaje, vamos a llamarle así, un lenguaje, una lengua, un lenguaje común, o que tratamos de que sea común, porque es así como el reservorio de la realidad. Este lenguaje es el lenguaje de la ciencia. Decimos, bueno, estamos de acuerdo en que aquí hay 3 elementos, ¿no? Tú estás de acuerdo conmigo en que no son 2.95 o son 3.15, ¿no? Ok, entonces por comprobaciones acordamos, o sea, tenemos una convención, claro, de que esto es 3, ¿no? Tiene el valor de 3. Y esa es más o menos la ciencia. O sea, la ciencia trabaja por comprobaciones, pero también por convenciones. Sí. Pero fuera de eso, el mundo es ilusión y error. Claro. Es decir, no hay forma, pues, en que nos podamos transmitir la manera en que percibimos la realidad. Sí, más bien es un consenso. Es un consenso. De eso se trata esta realidad, en un consenso generalizado. Y esa copla, precisamente, esa segunda copla, por eso es importante, ¿no? Porque, nos recuerda esa parte como de no acceso a la realidad, ¿no? A la realidad última, a la realidad de las realidades. Y la tercera copla comienza con esa parte de que, pues el morir es regresar al río, o regresar al mar, digamos, y otra vez nos volvemos a encontrar con el retorno, con el eterno retorno, ¿no? Cuando dice nuestras vidas son los ríos, o sea, son los procesos que van a dar en el mar, ¿no? O sea, llegan al mar. El fin último de la vida es la disolución, que es el morir, que es la despersonalización, la deconstrucción de lo que se construyó en la vida. Entonces es el retorno que volvemos a hablar, ¿no? O sea, la vida es un construir, la muerte es el deconstruir lo construido. Así es. Y no hay un mayor drama en eso. Es decir, un drama cósmico no lo es un drama humano. Claro. Pero no es un drama cósmico, ¿no? Muchos procesos los vemos así. Una ola, en términos, digamos, como de dinámica estructural, hasta de termodinámica. Una ola es una curva gaussiana, digamos, ¿no? Es un proceso que inicia, se construye un algo, sí, y después ese algo se va deconstruyendo hasta que la realidad reabsorbe eso, ¿no? Y produce otras cosas, ¿no? Claro. Eso es la gran maravilla, pues, de la realidad, de que es un proceso, ¿no?
Ajá, esto que estamos tan dispuestos a ver como algo natural, que se repite, como cosa de todos los días, cuando se trata de nuestro propio proceso, nuestra propia desintegración, ya nos causa este conflicto y esta angustia, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, pues con eso vamos a terminar esta parte. Sí, muy bien. Me parece bien, muchas gracias entonces, Carlos, por acompañarnos en esta ocasión. Estaremos entonces conversando en el siguiente Teobroma sobre estos mismos temas y les agradecemos a ustedes por acompañarnos también. Muchas gracias, Julio. Gracias a ustedes, gracias a ti, Carlos, y nos vemos en el siguiente Teobroma. Hasta pronto. Hasta pronto. Teobroma.mx